Oh, les tengo una tremenda invitación que va a comenzar dentro de poco. Estamos a 28 de julio, eso significa 28, 29, 30, en 3 días más esto comienza. Desde el 31 de julio al 23 de agosto, ¿te imaginas un capítulo de la oficina del Happening con Ja dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secretos de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores auditores. Qué grande compañía y Cultura Capital que estará en el Teatro Nescafé de las Artes, junto a Gabriel Ursúa, Antonia Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo. Te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo, absolutamente todo, en un musical teatral lleno de romances, engaños, poder, inspirado también en series como The Office, si eres fan de Michael Scott, o Betty la Fea. Así que ven a flipar en colores, en Secretos de Oficina. Las entradas ya están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con un 20% de descuento para todos los socios de la Comunidad de las Artes, así que no se lo pierdan. Comenzamos con los títulos. Esto dice así: cuando son las 9:20, el gobierno volvió a enfrentar cuestionamientos por la salida de autoridades regionales. Luego de que se confirmara la renuncia de Cristian Cabezas, seremi del Trabajo de Tarapacá, y Patricio Ponce, seremi del Minbu del Maule. Con estos casos, el Ejecutivo acumula 30 salidas de seremis, considerando también a quienes fueron nombrados pero no llegaron a asumir. La cifra se da en medio de una alta rotación en cargos regionales durante los primeros meses de la administración de José Antonio Kast. En total, el gobierno registra 37 cambios de autoridades ministeriales regionales, entre renuncias de seremis, autoridades que no asumieron y otras modificaciones que incluía 2 ministras. Ola de renuncia de seremis, ya van 29, en total son 34. Sí, a ver, hay varios conteos, hay que decir eso. Hay un tema matemático ahí que confunde a la audiencia y yo les voy a explicar por qué se produce. Pasa que muchos están contabilizando aquellos seremis que fueron anunciados. O sea, se dijo, el caso de Renato Munster, por ejemplo, que fue anunciado públicamente que él va a asumir el seremi de Cultura, qué sé yo, pero nunca terminó por asumir el cargo. O sea, fue anunciado, pero no asumió el cargo. Entonces, esos conteos que a lo mejor están por sobre 30, en general lo incluyen. Ya, por ejemplo, el de Danilo tiene un conteo personal en Danilo Herrera, su cuenta de Twitter. Entonces, cada vez que aparece una noticia de seremi renunciado, aumenta el conteo. Uno revisa su cuenta de Twitter y ahí estamos viendo, y Danilo incluye derechamente a esos seremis que nunca asumieron. De acuerdo a su conteo, son 30 seremis, 5 subsecretarios y 2 ministras las que han renunciado a esta administración. Se le sacó el promedio. Esto es un ejercicio matemático y son aproximadamente un seremi renunciado cada 4 días. Uno cada 4 días. Uno cada 4 días de este gobierno está renunciando un seremi. Un representante del ministro en cada región. Exactamente. Ay, y de distintas carteras. Bueno, uno podría decir no, que hay renuncia masiva y uno podría localizar un foco de conflicto tal vez en alguna cartera en particular. No, de todo. De cultura, vivienda, trabajo, en fin. Vamos a contar lo último porque por eso es noticia esto. Yo te diría en las últimas 72 horas han renunciado ya 3 seremi, y solamente ayer renunciaron 2. Entonces, el caso más bullado y el que también estuvimos comentando ayer es este de Magallanes, ya que hoy día se formaliza, se hace la... ¿Sabéis por qué se demoró tanto? ¿Por qué no se hizo ayer? Porque están esperando los resultados del examen toxicológico. Porque, para quienes no estén al tanto de esta información, el seremi de Magallanes, el día viernes en la noche, contrató un servicio de acompañamiento, comúnmente conocido como escort, que lo acompañó a su casa. Estuvieron en su casa, y a la mañana siguiente esta persona se despierta, acusa a este ex seremi de haberlo abusado sexualmente, sale de su casa, le rompe los vidrios, se arma una riña y ahí llega Carabinero y lleva a ambos detenidos. De lo que se le acusa al seremi es de haberlo drogado con clonazepam y otros fármacos del cual se desconoce su naturaleza hasta ahora. Seguramente se va a conocer durante la audiencia, durante en el día. Entonces, esa es la situación más compleja. Hoy día vamos a tener novedades respecto a este caso, el caso del ex seremi, que cuando salió en su momento, esto el fin de semana, solamente las autoridades se limitaron a decir que era un caso grave. Y muchos decían, no, que esto pasó hace tiempo. No, esto pasó el fin de semana. Entonces, es muy reciente la situación que atraviesa este seremi en Magallanes. Y ayer renunciaron 2 más. Uno es el caso del seremi de Vivienda del Maule,
¿Y sabéis por qué se fue? ¿Por Esto según Emol. Está enojado con su sueldo. Ya. Decía que ganaba muy poco. Decía que ganaba muy poco y Sí. se aburrió. Seremi de Vivienda, Seremi de Poduje, ahí lo estamos viendo. Él es el que hacía, Pero entonces digamos. le falta elenco, parece. Es que da esa sensación, en general. Y nadie quiere Como que, estar. claro, porque además hay nombres que no se revisaron tan bien. Todo eso que pasó, sobre todo al inicio. Entonces, está bien complejo la situación en el Maule, pero también está un Seremi en Tarapacá. Ese es el Seremi, dependiendo del conteo, el Seremi 29, el Seremi 30. Que es el señor Cristian Andrés Cabezas, Seremi del Trabajo, y que está siendo... él está con una situación un poco más delicada en el sentido de que está con denuncia y bajo investigación por temas de acoso y maltrato laboral. Esa es la situación que está ocurriendo con este Seremi en Tarapacá en lo particular, y él decidió, en el fondo, no persistir en la investigación y dar un paso al costado para que la investigación, digamos, pase por un tema aparte y no afecte necesariamente al gobierno. Hay críticas también dando vuelta con estas renuncias. El gobierno acumula 29 salidas de Ceremis. En paralelo, el total de movimientos en autoridades ministeriales regionales llega a 34. Paulina Bodanovich lamentó la renuncia del Ceremi del Minbu en medio de un proceso complejo para la región por emergencia climática en el Maule. Lamento que en un momento tan crítico para el país y nuestra región se produzca la renuncia del Ceremi de Vivienda. Sí, es complejo porque justamente lo que dice Paulina Bodanovich, en estos momentos hay una situación de alerta justamente por las lluvias, y este es el Ceremi de Vivienda. Entonces, justamente el Ceremi encargado de hacer el monitoreo en terreno de daños, destrucción, hacer todo ese, tener la coordinación directa con los organismos territoriales, la municipalidad, Senapred local, en fin. Entonces, todo eso evidentemente complejiza la situación, y además salió una nota, si no me equivoco fue la tercera, José, ayúdame porque aprovechamos de ligarlo al número 2, esto de que el día que Kast criticó al presidente Boric por salir del país en momentos de emergencia, y justamente en este momento de emergencia que estamos atravesando por un nuevo sistema frontal, una situación bien delicada de alerta roja, sobre todo en el sur de Chile, en la región del Ñuble, el presidente decide ir al cambio de mando, un cambio de mando el cambio de mando en Perú, que va a asumir Keiko Fujimori. Entonces ahí está, es bien llamativo que la tercera haga esta, como que uno podría decir, oye, nota, no sé, del Ciudadano, pero fue la tercera. Las veces que Kast exigió a Boric suspender giras durante emergencia, que hay que aclarar también que no es una gira propiamente tal, simplemente va a asistir al cambio de mando y va a tener un par de reuniones bilaterales, lo vamos a profundizar en el 2, y de ahí vuelve por el norte de Chile. Por el norte. Sí, eso también es raro porque la emergencia está en el sur. ¿Pasará por la zanja? Quiere hacer algo así. Hay un puente, dijeron. Lo vamos a comentar en el número 2. Puesto número 2 de este martes 28 de julio de 2026. Lima recibió a jefes de Estado y delegaciones extranjeras para la investidura de Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia de Perú para el periodo de 2026-2031. Entre los asistentes figuran, escuche muy bien, José Antonio Kast, el rey Felipe VI, Javier Milei, Daniel Noboa, José Raúl Mulino y otros mandatarios también de la región. En la antesala del cambio de mando, Fujimori presentó a figuras clave de su gabinete, con Luis Galarreta como jefe del Consejo de Ministros, Elmer Cuba en Economía y Carlos Spa en Relaciones Exteriores. Las designaciones anticipan una agenda orientada a destrabar inversiones, sostener la estabilidad macroeconómica y reforzar el vínculo diplomático, por supuesto, con Estados Unidos. ¿Sabéis quién? Bueno, el presidente va acompañado, ya aterrizó, está ya en Lima. Toda esta ceremonia va a ocurrir en los próximos minutos. Pero ¿sabéis quién más acompañó? Que también fue invitado por el gobierno de Perú. No es una invitación como de casa, como que lo sube. ¿Quién? El ex senador y ex ministro también, José Miguel Insulza. Ah, En su calidad de ex presidente de la OEA, que además también siempre ha tenido un perfil bien internacional en esta materia. Va a estar presente justamente en este cambio de mando en Perú, un país que, lo hemos comentado acá, atraviesa por una situación institucional delicada. Han tenido varios presidentes en muy poco tiempo. Hay una situación también con el Congreso que está tratando de remediarse, volvió a ser bicameral, y justamente son todos estos los desafíos que va a tener Keiko Fujimori, que también empieza a teñir el continente, su asunción
de este color más derechista, ultraderechista, que es la ola, ¿cierto? Es la tendencia. Uno, claro, tiene esas dificultades para definir a Keiko porque históricamente fueron el sector más derechista en Perú, pero aparecieron figuras que eran mucho más a la derecha de Keiko. Entonces, y además que Keiko también siempre se ha perfilado, al menos desde lo que dice su trayectoria política post el gobierno de su padre, como una mujer ligada a la institución. Entonces está como ahí una suerte, no sé si calificarla como la UDI, que también era como siempre la derecha histórica, lo que estaba más a la derecha, y hoy día está media más ligada a la... Ahí estamos viendo imágenes de la llegada del presidente Kast a este cambio de mando. Llama la atención la delegación chilena. Kast viajó acompañado por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y también estuvo acompañado del alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Sí, está también Hernán Larraín, ex convencional, no, perdón, era del Consejo Constitucional. Ujú. Hernán Larraín, histórico militante de la UDI también, ex ministro y una serie de otros cargos. Está también el canciller Francisco Pérez Maquena, y varios otros como personas que están, digamos, más en la escala de segundo orden, Milenko Skognik, en fin, personas que están ligadas a este mundo también, del mundo del Parlamento. Manuel José Sandón está acompañado. Manuel José Sandón, que estaba en todos los viajes, ¿eh? También lo acompañó hace poco a Paraguay, a la cumbre Mercosur, en fin. Catalina del Real, diputada, Mario Desbordes, como comentaba Geraldine, y el Panzer, José Miguel Insulza y Hernán Larraín. ¿Qué es lo interesante? Va a tener algunas reuniones bilaterales el presidente Kast para aprovechar esto que comienza a las 9 en Perú. ¿Cuántas horas de diferencia tenemos con Perú? 2. 2 hacia atrás, hacia adelante. Hacia adelante, esto va a ser al final como a las 11 de la mañana, hora de Chile. Va a tener reuniones con el vicepresidente electo en Colombia, es decir, el número 2 de la Espriela. Espera. ¿Tienes la hora de Lima? A las 9 de la mañana en Lima. 8 de la mañana en Chile. Entonces 1 hora solamente. Entonces debería estar haciendo. Te decía que va a tener reuniones bilaterales. Esta reunión, por ejemplo, con el vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo, que es el número 2 de la Espriela, va a estar en este cambio de mando y va a aprovechar ahí también de tener una cita. También se van a reunir evidentemente con el equipo de trabajo de Keiko Fujimori, que es la presidenta que va a asumir y que también dicen que tiene una buena relación con el presidente Kast. Sí, está en este momento siendo el cambio de mando en Perú. Hay un evento eclesiástico, los peruanos son bien creyentes, entonces... Una misa. Una misa. Ah. Eso es lo que está pasando con la toma de Keiko Fujimori. Estamos monitoreando en distintos canales. Oye, también no olvidemos las declaraciones que se mandó Keiko Fujimori en marzo de este año, cuando dijo que iba a respaldar a Michelle Bachelet para la ONU. Sí. Dijo que era una mujer preparada. Ayer me puse a ver un poco el debate que tuvo Michelle Bachelet. No sé si ustedes lo vieron o tuvieron la oportunidad de ver algunos clips o algo correcta, del debate. Sí. Interesante también cómo se va perfilando en ese escenario, porque uno inmediatamente puede identificar que hay otros candidatos que son más de izquierda, que están como a la izquierda de Michelle Bachelet, y otros que están, por ejemplo, el argentino, que tiene un perfil mucho más, se quiere, derechista dentro de ese escenario. Interesante conocer los debates. Ahora, es un debate difícil de la ONU, esto como de justamente... en el fondo ya, bueno, no son preguntas como cómo resolverías tú el problema de Gaza, sino que en general son mucho más, no sé, complicados de abordar desde el punto de vista de la máxima magistratura de la ONU. Tal como tú decías, Geraldine, Keiko Fujimori en algún momento se mostró abierta, eso es lo que hay que aclarar, a darle un respaldo a Michelle Bachelet como la candidata. Hay que ver porque tú sabes que todo esto finalmente lo terminan definiendo las potencias. Donald Trump hace poco también anunció, medio en broma, medio en serio, o sea, no lo anunció él, esto salió como filtrado por el New York Post, esto de que Gianni Infantino estaría siendo considerado para asumir esto, lo que igual quiere decir que a Donald Trump al parecer le importa bien poco ya pongamos a cualquiera. Ese es como el mensaje que que da. entra. Esa es la señal finalmente de esto.
Gianni Infantino, que evidentemente, no, o sea, viendo el debate que fue ayer, no está capacitado para enfrentar un debate de esas características, no maneja el nivel de conocimiento de los roles y las potestades que tiene la Organización de Naciones Unidas. Así Oye, que pregunta Camilo para las personas que quieran ver estos debates, ¿dónde están disponibles? yo lo vi en YouTube y está muy complejo porque está con el subtítulo de YouTube. Yo lo vi en Bloomberg. ¿Con subtitulado? Lo vi en Bloomberg, ¿Como sí. Bloomberg en con español? en Ah, español. ya. Yo lo vi en YouTube y está con el subtítulo automático de YouTube, y el subtítulo automático de YouTube a veces uno tiene que estar rellenándolo con la mente. No es tan fácil, no es tan fácil. Vamos con el puesto número 1 de esta mañana de martes 28 de julio. El presidente José Antonio Kast firmó una reforma constitucional para incorporar el consumo de drogas ilícitas como causal de cesación en el cargo para altas autoridades del Estado. La iniciativa fue presentada en medio de la polémica salida del ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, removido tras un test de droga positivo cuya contramuestra aún está pendiente. El proyecto abrió un nuevo flanco político para la moneda. Dirigentes oficialistas acusaron falta de diálogo previo y convocatoria tardía, mientras editoriales de derecha cuestionaron la forma en que el gobierno manejó el caso Rodríguez. Desde el Ejecutivo, Claudio Alvarado pidió disculpas si hubo problemas de coordinación, pero defendió el fondo de la propuesta como una señal frente al narcotráfico y el crimen organizado. Es interesante lo del proyecto, algo alcanzamos a ver ayer en Turno PM, pero cuando empieza el trasvasije a leerse el proyecto, uno empieza a darse cuenta de tal vez cosas que yo creo que a lo largo de esta discusión, de esta iniciativa, van a ser polémicas. Porque si yo les nombro los cargos, estos son los cargos que se someterían a este proyecto de ley, que son en el fondo que si dan positivo por consumo de drogas, serían destituidos del cargo. Ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, cores, alcaldes y concejales. Si yo les pregunto a partir de esa lista, ¿quién falta? El presidente. No está el presidente. No, po. El presidente no está en la lista. Tampoco está en la lista los jueces del Poder Judicial. Y tampoco están las autoridades de Contraloría. ¿Por qué pasa esto? Por varias razones que tienen que ver sobre todo con materia jurídica, porque justamente no son equiparables en general los cargos en temas constitucionales. Es una cuestión más bien leguleya, si se quiere, en términos jurídicos. Pero lo curioso es que también el mensaje que aborda la ciudadanía cuando se topa con este proyecto de ley, que uno puede decir, oh, qué bueno que sí, que las personas que consuman drogas no estén en cargo de responsabilidad pública, tú te das cuenta de que, bueno, entonces el presidente podría ser un consumidor de drogas perfectamente. Porque Suena horrible. Ese suena terrible, pues ese es el mensaje que lo está dando a entender un proyecto presentado por este gobierno. Entonces, ya empezó a generar esto, evidentemente, mucho ruido, mucha... Yo sé que hay argumentos jurídicos de peso para que no se pueda sacar un presidente, porque, a ver, hay instituciones, y esto también corre para el Parlamento, y es curioso que el Parlamento haya sido incluido en esto, pero hay una discusión bien concreta que muchas veces se trata de que tengan fuero parlamentario en el caso de los congresistas, o que los presidentes que son electos también por el pueblo no puedan ser sacados de sus cargos con tanta facilidad. ¿Ya? O sea, si el pueblo elige a alguien, esa es la decisión máxima y es como, en términos democráticos, el epítome de lo que es una democracia. Entonces, no puede ser que pongámosle que en algún momento los test de droga empiecen a convertirse en algo así como herramientas políticas. O sea, herramientas para sacar presidentes o herramientas para sacar distintos cargos. Yo creo que se puede abrir una puerta compleja en ese sentido. Entonces, hay una discusión ahí que evidentemente tiene que ser abordada con seriedad, que no es tampoco el caso del Congreso. Ayer justamente conversaba con Josefa de The Crown, había retomado The Crown, y yo siempre me he hecho la pregunta cuando veo esta serie es, ¿por qué países que uno dice avanzados democráticamente, con tanto desarrollo, siguen manteniendo reyes, siguen manteniendo monarquías? Y ahí yo, viendo esta serie, uno da cuenta de que finalmente las monarquías igual se esfuerzan mucho, tienen protocolos de conducta intachables, justamente para protegerse a sí mismos. Para decir, las monarquías finalmente somos ejemplo de virtud. Y eso es un estímulo para que, en el fondo, estas personas que se supone que representan al pueblo, se mantengan eso. ¿Por qué vamos a sacar personas
que lo están haciendo bien, ¿cachai? Como la reina, en fin, como... y ese es un estímulo. Y en democracias no tenemos ese estímulo. Como que las personas que nos dirigen a nosotros en las democracias no tienen el estímulo de decir tenemos que ser personas intachables, tenemos que ser tenemos que tener un código estricto, teniendo conciencia también de que nosotros estamos a cargo y de representar finalmente a un país completo. Entonces, es interesante también cómo estas discusiones, que evidentemente generan, uno puede tener conversaciones mucho más profundas respecto a tenemos que meternos en el consumo de drogas, que uno podría considerar incluso, a lo mejor tiene que ser en algunas drogas, hay una conversación ahí un poco más amplia y que evidentemente tal vez se agarre en los medios de comunicación, pero evidentemente en el Congreso esto va a tener un tono mucho más populista y se va a plantear en los términos que más o menos lo esbocé acá. Que este es un proyecto que en el fondo le permitiría al presidente de la República consumir drogas. Y se puede dar esa discusión. Y además pasa otro punto, que todo esto sucede después de la salida del ex subsecretario de Hacienda, quien deja el cargo tras este test positivo. Aunque la contramuestra sigue pendiente, el propio gobierno no descarta reincorporarlo si se confirma un falso positivo, pero hay una contradicción en todo esto porque la moneda impulsa esta reforma muy dura, mientras el caso que la motivó aún no tiene una certeza científica definitiva. Entonces el debate ya no es solamente sobre drogas, sino también sobre el debido proceso. Sí, está eso. Hay también molestia en el oficialismo, eso también hay que decirlo. Ayer me dio risa la respuesta que dio el ministro del Interior Alvarado, porque el oficialismo reclamaron de que no les preguntaron nada para presentar. De hecho, que le avisaron la noche anterior de que este proyecto se presentaba hoy día. Nosotros lo tiramos acá como una alerta. Hoy día a las 11, Claro. el presidente Campa va a anunciar el proyecto, en fin. Y le preguntaron a Alvarado, bueno, ¿qué opina de estas críticas que están surgiendo desde el oficialismo? ¿Por qué no les preguntaron para el desarrollo de este proyecto? Y Alvarado solamente dijo, disculpa si fue así. como, perdonen, pero vamos a otro tema. Como que les dio lo mismo un poco que hayan estos reclamos a la interna justamente con este proyecto, que todo esto además se suscita en medio de la crisis de la salida del el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, que está justamente dio positivo en uno y están a la espera de la contramuestra. Quiero pedir bonus track en el puesto número 0 de esta mañana. Expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, es sobreseído de delitos de apropiación indebida y tributario. ¡Podemos volver a ser campeones! Esto lo habíamos comentado hace algunos días, que se venía, era justamente hoy día lo había solicitado la defensa después de... no recuerdo bien si en Estados Unidos se ha aplazado 16 veces la presentación de cargos contra Sergio Jadue, pero en cualquier caso, al parecer ya ha cumplido el periodo tanto en Chile como en Estados Unidos de las causas que están. Entonces, en verdad estaría en posibilidad de volver. Ahora, ojo, porque muchos dicen que podría volver a ser dirigente. La nueva ley y la ley anterior me parece que también impedirían que una persona con estos antecedentes pudiese llegar a dirigir. Así que evidentemente va a ser una conversación. Eso fue como cortemos la ilusión. No sé si tanto, porque uno con el fútbol chileno nunca se sabe. Sí, no Se han visto muertos cargando adobe en el fútbol chileno. Oye, así que... el otro tema que también está caliente en redes sociales para todos aquellos que quieran opinar, y aquí está el rey del facto, Geraldine. Senador Karim Bianchi ingresa un proyecto de ley llamado La Cofradía. Ah, sí. Justamente para penalizar a... La apología al abuso infantil. Exactamente. Y encarcela a quienes ataquen a personas neurodivergentes. Bajo el nombre La Cofradía, la iniciativa crea el delito de incitación a la explotación de menores en el Código Penal y establece penas agravadas cuando los delitos o discursos vulneren a víctimas con autismo, discapacidad o imposibilidad de comunicación verbal, ante el evidente vacío legal que permite estos discursos aberrantes. Porque ese es un detalle. Ayer, Feito en Próceres se mandó una que dijo: van a incautarle los celulares. Pero hay una pregunta que queda a la luz pública, que es: ¿por qué? No hay una ley que tipifique esto. Entonces Karim Bianchi va y toma la decisión de presentar esto. La iniciativa responde de manera directa al vaciamiento moral, según el que pretende amparar discursos de odio, cosificación sexual, tras la fachada de libertad de expresión o contenido en plataformas digitales, haciéndose cargo además de las peticiones ciudadanas por una protección reforzada de la infancia. Bianchi dice: el Código Penal chileno
tiene una grieta inaceptable. Castiga la ejecución del abuso, pero deja en la impunidad a los miserables que incitan, hacen apología o normalizan la violencia sexual contra niños en redes sociales, podcast o medios de comunicación. Eso se acabó con este proyecto de ley. Buscamos enviar a la cárcel a quienes promueven estas atrocidades. Entra un debate ahí, Sí. que es el siguiente. Y que yo no tengo las herramientas para solucionarlo. La comedia, el humor, ¿se podría considerar una apología si hace mención de todo esto? Y ahí hay otro factor. ¿Quiénes se definen en sí mismos comediantes? Porque este muchacho me decía, lo hacíamos en un tono de humor de comedia, pero él era un asesor parlamentario. Y estaban visiblemente borrachos. En el video que salió de sobre la hermana hacen una apología al... Había una botella de whisky ya vacía. Que ojo, se podría denunciar por YouTube. No les estoy sugiriendo nada, pero si alguien se pone en primera, podría ir a ese video, poner denunciar y podría pasar algo. A mí me tica que ya lo bajaron ese video. No lo he visto. Pero bueno, no, pero- a propósito de está Filtro, eso. no sé si le ha pasado que si Filtro con Solabarrieta lo hace mejor que Feito, Lo ¿no? dijimos con... Ah, lo comentaron en el... Lo dijimos con Ortega. Ah, sí, como que está mejor, es mejor periodista, creo yo. Es como- que es bueno se la pone igual los puntos sobre la I. No, y el tipo dijo, yo no estoy con lo de Omeña. Ahora, le tuvo que entrevistar. Por eso yo digo, si Sí. sin Filtro estuviera en dictadura, invitaría al Mago Contreras. Pero tú cachai que además como que Feito absorbía más rápido la minuta que le daban también. Filtro era- más vacío. Sí, pues no tenía tanto... Bueno, en fin. Ya. Oye, se viene un panelazo ahora y nos estamos viendo mañana. Gracias, Camilo. Nos vemos mañana. Gracias, Camilo.